inicio a la entrevista, a la audiencia de este lunes en el Tribunal de la Tarde. Siempre agradecido de contar con la presencia de Henry Gebrard, quien es un destacado economista de nuestro país, para tocar aspectos fundamentales de nuestra economía, tomando en cuenta algunos datos que él ha escrito sobre el sector eléctrico ante una posible reforma fiscal o tributaria. Estos recientes datos ofrecidos por el Banco Central del crecimiento actual y el porvenir y otros temas de interés. Henry, bienvenido. Gracias por la invitación y me sigo declarando inocente de tus cargos. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar por una discusión que ya tiene varios días en palestra pública, que tiene que ver con la indexación salarial. Algunas la han definido como una justicia tributaria, tomando en cuenta los altos niveles de inflación, llevarla hasta un salario de los 50,000 pesos. Otros también expresan su preocupación por el posible costo fiscal que pueda generar pues esta decisión. Quisiéramos conocer de su punto de vista sobre la realidad en estos momentos que se está discutiendo sobre esas posibilidades. Cómo no, mira, y gracias por la oportunidad de referirme a este importante tema, porque yo creo que se ha creado mucha confusión, porque en fin ya uno no sabe más de qué se está hablando. Porque una cosa es hablar de indexación salarial, que es que efectivamente cada año se va a subir, que sería, bueno, cada año se ve cuál es el porcentaje de inflación y se indexan los salarios, que es un poco lo que cada 2 años el Comité Nacional de Salarios trata de hacer, y generalmente según las últimas 4 oportunidades, la indexación fue muy superior a lo que decía la inflación, lo cual es necesario porque hay todavía un gap, una brecha importante entre el costo de la vida y el nivel de salario. Eso es indexación salarial. Ahora, la realidad es que ese debate necesario y justo, además, no es sobre la indexación salarial, es sobre la indexación del salario que sirve de base para definir lo que se llama la exención contributiva para el impuesto a la renta a las personas físicas. O sea, el nivel de salario a partir del cual uno empieza a pagar impuesto a la renta y el mismo nivel hasta donde hay exención de los salarios. Que hoy en día está en 34,000 y algo, que efectivamente la última vez que se ajustó fue en el 2016. Del 2017 en adelante, no es que se haya violado una ley, es importante. O sea, yo no soy abogado, pero ¿cómo ha sido posible que el Código Tributario manda que cada año se vayan ajustando por la inflación que publica el Banco Central cada una de las escalas? La escala por debajo del cual tú pagas 0, la escala donde tú empiezas a pagar 15, después 20, después 25. Pues porque cada año el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado, al aprobar el presupuesto de cada año, y es esta misma discusión ahora para el presupuesto de 2026, hay un artículo en el proyecto de ley de presupuesto que manda a suspender lo que dice el Código Tributario. O sea, tenemos una ley que manda a suspender lo que dice otra ley, lo cual es legal. Ahora, donde pudiese haber una discusión, y la hay para este tema y para otros temas, es que una ley que es de tiempo más corto, porque la ley de presupuesto es una aplicación de 1 año, mientras el Código Tributario tiene un horizonte de tiempo más largo. Si es correcto o no que cada año una ley temporal, de cierto modo, esté modificando cada año, no de manera definitiva, pero sí cada año, en fin de cuentas, el Código Tributario. Entonces, uno dice que habría 2 opciones fuera de la que está planteada este año. Una que es, no se cambia el Código Tributario y entonces se van haciendo las indexaciones, o sencillamente, si no se puede hacer la indexación por las razones que sea, entonces lo que habría que hacer es cambiar el Código Tributario para resolver eso. Entonces, ¿qué implicación tiene indexar o no indexar?
cada año, efectivamente, se supone que van subiendo los salarios. Mal que bien, históricamente, por lo menos los pasados 10, 15 años, Sí. los salarios han subido por encima de la inflación. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces, si esta escala no va subiendo, quiere decir que entonces los que en el 2016 estaban ganando 33,000 pesos, estaban 1,000 pesos y algo por debajo de esto, hoy en día probablemente están ganando 50,000, por lo que efectivamente Sí. se han convertido Ok. en... Entonces, ¿qué está pasando? Y de nuevo, no estoy dando mi opinión, yo quiero dar hechos. Sí. Después les voy a dar mi opinión. Muy bien. Los hechos es que cuando en el 2017 la administración de aquel tiempo, era otro gobierno, chequea el tema del impuesto sobre la renta a las personas físicas, se da cuenta de que apenas el 15% de los asalariados pagaba o tenía que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Ok. Porque finalmente había una exención contributiva que estaba en 34,000 pesos, que en aquel tiempo 34,000 pesos te compraba probablemente lo que hoy en día se compra con 50,000 o 50,000. con más de 50,000. Sí. En aquel momento, cuando tú comparabas esta exención contributiva con lo que pasa en los países de la región, este nivel de exención contributiva era relativamente alto. Entonces tenía Ok. dos implicaciones. Ok. Primera implicación de que tú estabas dejando fuera del impuesto sobre la renta de las personas físicas al 85% de los asalariados, Asalariado. por lo que la carga del impuesto sobre la renta solamente podía recaer sobre el 15% de los asalariados, razón por la cual también, para decir la película completa, cuando comparaba con otros sitios, al tener una exención tan alta, tanta gente o tan poquita gente que tenía que pagar el impuesto, entonces la tarifa del impuesto era alta. Era alta. Porque Ok. empezaba con un 15%, cuando en otros países Sí. empieza con un 5% Ok. o con un 10%. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades? Decir, bueno, mira, la única manera que yo tengo, porque no es posible volver atrás y bajar la exención contributiva, Sí. porque eso tendría un costo político bastante fuerte. Entonces, Claro. les ha hecho, bueno, mira, cada año vamos a ir de chin a chin ganando espacio, no se va a subir la exención contributiva y vamos a hacer que conforme vayan subiendo los salarios, se me crece la población que paga impuesto. Hoy en día, y yo creo que el propio Magín Díaz, Sí. que conoce bien el tema, porque antes de ser ministro, él fue director de la DGI, Correcto. esto ha permitido ampliar de manera consecuente la cantidad de gente que paga el impuesto. Esos son los hechos, no es una opinión. Ok, sí. Él, partiendo de una expresión del propio Magín Díaz, él decía que ese tema se podría tomar en cuenta de hasta los 50,000 pesos, siempre y cuando no comprometa las recaudaciones del Estado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué Él ya impacto? contestó con eso. Exacto, ¿qué impacto podría tener en caso de él poner en vigencia esta decisión? O sea, ¿qué implica para el Estado dominicano en materia de recaudación? ¿Qué impacto puede tener? Mira, es correcto. No es casual, yo acabo de terminar esta mañana el análisis de las recaudaciones hasta septiembre. Ok. Pues fíjate que una de las principales figuras que más crecimiento ha aportado a las recaudaciones es precisamente el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Ok. Porque al no hacer la indexación, tú tienes más gente. Claro. Como la economía está creciendo, hay más gente asalariada, Sí. porque la economía está creciendo, pero además los salarios están creciendo y como no sube la exoneración, entonces no solamente hay nuevos contribuyentes, sino que los que ya estaban como contribuyentes tienen Sí. una base más grande Tienen sobre la una base cual más grande. y pagan. Entonces, Ok. ese es un tema, creo, y ahí voy a hablar de mi opinión. Sí. No hay duda de que si tú subes la exoneración, obviamente te afecta las recaudaciones, salvo si siguen habiendo aumentos salariales. Y la buena noticia es que va a seguir hablando aumentos salariales. Inclusive recuerda que en el acuerdo al cual se llegó a principios de este año,
la segunda parte del incremento del salario mínimo se va a dar en febrero. Entonces, el tema debe ser una discusión, probablemente uno de los tantos temas que discutir en lo que sería la reforma. Pues primero, yo creo que sin hacer una reforma, el único espacio que habría, y habría que calcular cuánto cuesta, es sobre el presupuesto 2026. Si se fuera a tocar algo, no es hacer la indexación hacia atrás hasta el 2016, eso no es razonable. Porque ahí el impacto puede ser probablemente 15.000, 20.000 millones de pesos, puede ser muy fuerte. Ahora, lo que sí yo haría es decir, oye, mira, lo pasado. Ahora, ¿cuál es la inflación entre diciembre de 2024 y 2025? Y ya de nuevo vamos a aplicar, ya no tenemos, lo único que habría que hacer es sacar de la ley de presupuesto el artículo que dice se suspende. Entonces se hace y se va a hacer por un año. Por lo menos tener algo, porque mira, resolver el tema, este tema es discutir ya de manera más profunda todo el tema de una reforma fiscal. Ahí, María Díaz tiene toda la razón. Plantear eso necesita plantear todo el tema, hacerlo conjuntamente con las otras cosas. Eso es contestarse varias preguntas. Primero, ¿cuál debe ser el nivel de la exención salarial? Que es tomar una decisión no de contabilidad, no de numeritos. Es una decisión filosófica, que es, como sociedad, decidir quiénes son los que tienen que pagar el impuesto sobre la renta y a quiénes vamos a proteger para que no tengan que pagar el impuesto sobre la renta. Eso es la pregunta. Una posible respuesta puede ser, es lo que estoy planteando ahora, es el planteamiento que estoy haciendo. A mí no me chocaría, y pienso que a mucha gente no chocaría, pensar que, mira, si tú ganas por encima del salario promedio que hay en el país, oye, tú tienes que pagar impuestos sobre la renta. Tú lo puedes pagar porque, oye, tú estás por encima del promedio. Y si hay un impuesto en el cual es importante que haya equidad tributaria, que es como lo manda la Constitución, que cada quien tiene que pagar en función de su capacidad contributiva, cuanto más ganas, más tienes que pagar. Cuanto menos gana, menos tienes que pagar. Y si tú ganas menos de lo que es suficiente, tú no tienes que pagar nada. Entonces ahí, mira, yo plantearía, vamos a tomar como referente el salario promedio que reporta mensualmente la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, que hoy en día anda alrededor de los 38.000 pesos. Quisiera decir entonces que todos los que ganan por debajo de eso, de este promedio, que entonces es más del 50%, porque como el promedio te promedia salarios bajos con salarios altos, si tú pones esta barra ahí, probablemente tú estás dejando fuera del impuesto sobre la renta más un buen 60% de los asalariados. Ya hay un criterio justo, un criterio de, mira, que cuánto, no, mira, si tú estás ganando menos que el promedio, no tienes que estar pagando impuesto sobre la renta. Eso me parece justo. Y si tienes que pagar por encima, si tú ganas por encima, tú tienes que pagar. Ahora, habría entonces, en este caso, la oportunidad de revisar la escala, de modo que esta escala sea más progresiva. En vez de empezar con un 15, tú pudieras empezar con un 5, de modo que los que hoy en día están pagando 15 sobre el excedente paguen un 5, y a su vez entonces que los que están ganando por encima de donde tú estás pagando hoy en día 25, al igual que en otro país, tú lo puedes llevar a 30 o llevarlo a un 35, de manera que los que más están ganando tienen la capacidad de pagar un poquito más. Y yo creo que esa es una discusión que es sana tenerla. Por supuesto, hay que ver los números que da, pero tiene que haber un criterio de justicia. Y ahí las dos justicias son esas. Hay que proteger a los que menos ganan, vamos a ver hasta dónde se pueden proteger, y después se puede ver un poquito más de progresividad en el impuesto, tener una escala que vaya de un 5 a un 30, a un 35, eso sería mayor justicia tributaria, y si se explica bien a la gente, yo pienso que la gente se pudiera terminar comprándolo, especialmente si conjuntamente con eso siguen aumentando los salarios. No, muy bien.
Y a propósito, el Banco Central recientemente ofreció datos sobre la economía. Sí. Habla de un crecimiento económico entre enero a septiembre. Y bueno, las expectativas 2.2. de que crezca, vuelva a crecer por encima del 2% ahora hasta cierre de año. Que Sí. uno se pregunta, es decir, ¿cuáles razones en estos momentos pueden darse para que en nuestra economía pueda experimentar un crecimiento ahora en cierre de año y algo incluso hacia el año próximo se proyecta que volvamos al promedio de América Latina? Entonces, eso puede ser posible tomando en cuenta que el nivel que se está pagando los intereses de la deuda es mucho mayor y al mismo tiempo sin la posibilidad de una reforma que entre en vigencia el año próximo. Interesante la pregunta. Primero, entonces vamos a ver 2025, el cierre Sí. de la película. Efectivamente, lo que tú dices es correcto. El crecimiento acumulado a septiembre es 2.2, lo cual quiere decir que septiembre fue malo, 1.1 fue malo. Y fue malo por dos razones. Okay. Hay dos sectores que jalaron hacia abajo el crecimiento. De nuevo, la construcción. La construcción, Que sí. aunque cayó menos que en el mes anterior había caído, en el segundo trimestre del año había caído un 3%, Sí. ahora cae un 1.5%. O sea, unos dirán, bueno, es una mejoría. Mira, si tú sigues cayendo, para mí no es una mejoría. Ya. Nada más tú estás cayendo menos, que puede ser algo positivo, pero caída es caída. Entonces, eso te jale hacia abajo y es importante porque el sector construcción es el sector de mayor peso en la economía. Ese es el más grande y doblemente, es más grande por sí solo, pero también el desempeño del sector construcción tiene impacto en el desempeño de otros sectores como minería, industria, comercio, transporte. Entonces, es difícil tener números buenos si construcción está mal. Y dos, Sí, okay. eso sí fue una indicación de que algo no está bien con el nivel de consumo y la actividad de consumo. El sector comercio, durante el tercer trimestre, no logró crecer el 1%. Hay una desaceleración marcada del sector comercio, que es creo que el tercer sector más grande en la economía. Qué pena, porque un sector que había tenido un crecimiento bajo, sobre niveles récords, pero bajo, que es el sector turismo, al revés, ha ido acelerando. El sector minería, que estaba muy negativo, ahora es muy positivo, pues un sector que pesa poco en el total. Entonces, ¿por qué pensar que la economía, si estuvo creciendo 2.2, va a cerrar en 2.5? Claro. Es porque el Banco Central entiende que la economía va a crecer un 3.4% en el último trimestre. ¿Por qué entonces el Banco Central piensa que la economía puede ser un 3.4%? Yo diría por tres razones. Primero, parámetro de comparación. O sea, no tiene que ver tanto con este año, sino con el año pasado. ¿A qué me refiero? Construcción. Construcción empezó a caer en el último trimestre del año pasado. Quiere decir que entonces los parámetros de comparación empiezan a ser más favorables a partir de eso. O sea que si ha caído 1.5 en el tercer trimestre, sería muy mala noticia que vuelva a caer en el mes en este trimestre, porque el año pasado empezó a caer. Ya lleva 4 trimestres consecutivos cayendo. Se supondría que en el mes de octubre, aunque no por mucho, pero por lo menos la cifra va a empezar a ser positiva en el sector de la construcción. Dos, el sector turismo sigue acelerando, se va recuperando la velocidad y se espera una temporada invernal muy buena. El único riesgo que tenemos ahí es lo que está pasando en los Estados Unidos. El cierre de la administración de Estados Unidos ya está empezando a complicar los vuelos, está empezando a complicar los ingresos de algunas personas que pensaban que podían irse de vacaciones. Esto, si sigue, nos pudiese fastidiar un poco la llegada no solamente de los turistas americanos, sino de los dominicanos que viven en Estados Unidos. Y de manera general se entiende que la baja de la tasa de interés, que ya ha empezado, ya los datos del Banco Central nos muestran que ya en el mercado real ya ha empezado a bajar. Todavía son altas las tasas, pero han empezado
a bajar. Una tasa, por ejemplo, la tasa del sector comercio, en el mes de octubre estuvo a su nivel más bajo desde abril del año pasado. Eso es positivo. Ahora, Sí. esto no es un jugo de China, es un suero pesado. Entonces, toma más tiempo para llegar a la economía. Otra cosa, se ha incrementado el gasto en el presupuesto. Entonces, va a haber una concentración de este gasto adicional, los 69 mil millones, de los cuales a quitar 20 mil millones que para el sector eléctrico. Realmente son 49 que van a la economía, principalmente gastos de capital. Van a acelerar un poco la economía, por lo que pienso que, salvo mala sorpresa del sector construcción, es posible llegar ahí, pero no mucho más de ahí. Si cerramos al 2.5, es apenas un poco más de la mitad de lo que había en el presupuesto. Está en línea con el crecimiento de la región. Habrá de ver entonces si efectivamente el año que viene se logra recuperar el crecimiento. Ahí vamos a tener la ventaja. Lo mismo que ocurre en este último trimestre. Vamos a tener 3 trimestres, los 3 primeros trimestres del año que viene van a ser un poquito más fácil porque lo vamos a comparar con 3 trimestres de crecimiento relativamente lento que tuvimos este año. Entonces podemos pensar que ese 4.5% es lograble, pero no mucho más de ahí, porque lo que tú dijiste es cierto. Sin una serie de reformas, no se puede bajar tasa de interés, no se puede recuperar el sector eléctrico, no se puede dar más dinero a las empresas, más dinero a la gente, más dinero para invertir en gasto de capital. Entonces eso compromete no tanto el 2026, pero sí el crecimiento de los años siguientes. Sí. Bueno, siempre es espinoso para el pueblo, para la gente, hablarle de reforma fiscal. Y bueno, hizo referencia al sector eléctrico y claro, nos llama la atención, el cual quisiéramos conocer en detalle un artículo que publicas en El Dinero, en la cual indicas que no se puede hablar de reforma fiscal sin tomar en cuenta ese sector eléctrico. Entonces, ¿en qué consistiría? Es decir, una reforma fiscal tomando en cuenta un sector eléctrico que la gente ya entiende que de por sí está pagando tarifas muy elevadas, aparte de que se queja de un mal servicio. Sí, esto es para reconocer el tremendo impacto negativo que tiene sobre las finanzas públicas el problema de las EDES, porque realmente no es un problema del sector eléctrico, es un problema del subsector distribución, y ahí claramente las 3 empresas que son 100% estatales, las 3 EDES, EDE Norte, EDE Este, EDE Sur, y con una mención muy especial, lamentablemente, a EDE Este, que es la que carga con la mayor porción de pérdidas. Entonces, si vemos los números de presupuesto, prácticamente el 40% del déficit fiscal proviene del sector eléctrico. El sector eléctrico, este año, en el presupuesto inicial, se pensaba poder bajar la cantidad de transferencias a unos 83 mil millones de pesos, que todavía es mucho dinero. Sin embargo, como lo mencionamos antes, en la modificación al presupuesto 2026 de los 69 mil millones adicionales de gasto, hay 20 mil millones para incrementar, para reconocer que las pérdidas no han bajado. Están, en el mejor de los casos, vamos a cerrar igual que el año pasado, 103 y 105 mil millones de pesos. Entonces, de nuevo, no es mi opinión, los hechos están ahí. ¿Es aceptable esto? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo para decir que NO no. Eso no es aceptable y no podemos buscar hacer una reforma fiscal si eso no se trata. Eso tiene que ser parte de este conjunto de reformas, porque de no hacerlo, el impacto fiscal que va a tener que sencillamente, mira, cualquier esfuerzo que tú vas a hacer, cada uno de nosotros, del lado del ingreso o el Estado del lado del gasto, va a terminar en este hoyo negro que son esas pérdidas del sector de distribución. Entonces, ¿cuál debería ser un nivel normal? Siempre uno buscarse, mira, probablemente si en vez de transferir 100
5.000 millones de pesos, que es casi 1.2, 1.3%, más de 1.3% del PIB. Tú llegarás a limitarte a un 0.2% del PIB. Lograr, o sea, recuperar 1% del PIB. Bajar 80.000 millones de las pérdidas, llegar a 20, 25.000, que sería un número quizás definitivamente mucho más aceptable. Probablemente un buen número que permitiría todavía reconocer que hay pérdidas que siempre las vas a ver, de las técnicas y de las comerciales, pero a un nivel mucho más bajo que los casi 42% de hoy. Y por otro lado, de que no hay nada equivocado, porque eso pasa en todos los países y, ¿por qué no?, en la República Dominicana, ver a quienes queremos proteger, hasta dónde podemos proteger. Y ahí sería decir, mira, toda la gente que consume menos de 100 o 150 kilos mensual tiene que estar protegido de cierto modo, y eso cuesta dinero. Sí. O sea, no estoy diciendo que no paguen, sino que paguen una tarifa, que esté bien subsidiada, ¿no? Entonces, si tú dices eso, fabuloso, ya tú recuperaste 80.000 millones. Ah, qué bien, sí, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? 8 a 10 años. ¿Cuánto va a costar esto? Con un tema de distribución, ya los números todo el mundo los conoce en el sector. Sí. Hay que invertir en la parte de distribución, redes, calidad de redes, medidores, porque si tú no mides, ¿cómo tú puedes facturar? Y si tú facturas, ¿cómo tú puedes cobrar bien? Tú estás hablando de probablemente tener que invertir durante un periodo de 3 o 4 años no menos de $1.000 millones. En inversiones que tienen que hacer las EDES. Y este dinero hay que buscarlo. Si tú no pones este dinero, claro, poner el dinero no es suficiente. Lo que ha pasado, lo pasado, de que mira, hasta con dinero del Banco Mundial o del BID, ¿no? Y mira, seguimos lamentablemente con la misma situación, pero asumiendo que esta vez va a ser diferente, eso te dice que si no hay este dinero, es iluso pensar de que podamos bajar muy significativamente las pérdidas, porque además de las pérdidas comerciales, hay también pérdidas técnicas, porque hay redes, porque con este nivel de pérdida no se ha vuelto a hacer las inversiones necesarias. Entonces, se necesita esto, y eso quiere decir entonces que tiene que ser parte de una reforma acompañado del tema de la reforma fiscal, porque si tú no haces esto, bueno, sencillamente ya tú mataste. Tú puedes hacer lo que tú quieras con la reforma fiscal. Lo único que va a servir es para ir al hoyo, en vez de que si está resuelto o se está resolviendo lo de la electricidad, entonces este dinero de la reforma va a permitir aumentar el gasto de capital, mejorar el gasto de salud, que esa es una gran necesidad. Por eso no se puede asumir la reforma fiscal sin asumir el tema eléctrico con todo lo que eso significa. Sí. Sin embargo, han habido algunas inversiones anunciadas este año para el sector, pero sorprende que en materia de déficit seguimos igual, es decir, ¿qué ha pasado? Porque son inversiones básicamente en generación. El problema no es generación, inclusive. Si la luz no llega, no es por falta de luz, no es el caso de hace 30 años atrás, donde, mira, por más que tú quisieras, tú no podías mandar la luz que no existe. Y la más costosa es la luz que no existe, la luz que no llega. Entonces, hoy en día el problema de los apagones no tiene que ver con falta de capacidad de generación. De hecho, estamos produciendo una capacidad que probablemente es superior a lo que requiere el mercado, por lo cual, fíjate, y eso, yo entiendo que eso haya irritado a más de uno, que ¿cómo que tú estás hablando de exportar? Es decir, a mí no me está llegando la luz. Y efectivamente tendremos la capacidad, porque hoy en día las inversiones que se hacen en generación, y que es importante, porque fíjate que si la proyección de los próximos 15 años es la visión del presidente Abinader, de duplicar el tamaño de la economía. Para tú duplicar el tamaño de la economía, tú necesitas incrementar en un 50% la capacidad de generación. Pero ¿qué pasa? Que si tú no tienes el tema de la distribución resuelto, ¿quién te va a financiar? Exacto. Porque ya al Estado le va a decir que no, y al sector privado le va a decir, sí, pero mire, con el problema que ya en la distribución,
¿qué seguridad tú tienes que la generación adicional te la van a pagar? Claro. O sube el riesgo, te subo la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, entonces mejor no hacer las inversiones. Entonces necesitamos también, para que este problema que no hay hoy en día de generación, inclusive con mejoras extraordinarias, mira cómo la matriz de generación se ha mejorado. Ya hoy en día, menos del 10% de lo que generamos lo tenemos que generar con fuel oil. Las renovables, hasta las no convencionales, o sea, las que no son la hidroelectricidad, biomasa, solar y eólico, hoy en día representan prácticamente el 15%, o sea que combinado con lo otro, la hidroeléctrica, tú estás hablando que las renovables ya pasan el 20%, que es un muy bueno resultado. Entonces necesitamos de que efectivamente la luz pueda llegar, tratar de que efectivamente en la medida en la cual todo el mundo va a pagar, no hay tanta luz que se va a perder. Entonces uno va a tener que pedir a los que sí la pagan, que pagan para los que no la pagan, porque también es un asunto de justicia, y eso va a permitir pues que las cosas estén mejorando, porque no puede ser que para facturar o cobrar 100 kilos, las EDES tengan que comprar 169 kilos a las generadoras. Claro. Ningún negocio, o sea, si ustedes aquí en el canal regalan el 70%, el 40% de la pauta publicitaria, ustedes se van a la quiebra. O sea, y hasta un negocio, mira, hasta yo creo, hasta un negocio ilícito no se puede mantener de esta manera. Entonces, necesitamos ver en cuánto tiempo podemos pasar de esos 42% de pérdida a unos 15%, que 15% puede ser un número muy bueno. Ahora, para tú bajar de 42 al 15, no es verdad que eso se hace en 3 años. Exacto. Y los que lo dicen, mira, están repitiendo lo que muchas veces hemos escuchado, y tú recuerdas, porque tú conoces este tema, más de una vez se nos llama, en 3 años ya esta vez se resuelve. No es verdad. No. Hay que tomarse el tiempo, y este tiempo significa durante 3 años hacer grandes inversiones, y que mucha gente que hoy en día recibe luz y no la pagan por las razones que sean, van a tener que empezar a pagarla. Eso también es un asunto de justicia social. Así mismo. Bueno, interesante como siempre. Agradecemos a Henry Gebrar por estar con nosotros y edificarnos en materia económica. Muchos temas siempre del interés de los dominicanos. Gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos mañana en otro Tribunal de la Tarde de 5 a 6 por Telefuturo 23. Dame.